En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 9 de octubre de 2025. La PSOE intenta capear el temporal con todo el asunto de los sobres, pero tras la avalancha informativa que ahora vamos a repasar por parte de la UCO, pues cada vez se le complica más dar una explicación, por mucho que nos, la primera nos intentaban vender, de, oye, que esto de los sobres en efectivo es lo habitual. Es normal, sobres para arriba y para abajo. Pero como digo, la UCO, por lo que sea, no se cree la palabra de los socialistas. Y todo esto mientras esperamos el informe de Ángel Víctor Torres, que está al caer. Bueno, pues Montse Mínguez, la portavoz de Ferraz, aparecía esta mañana para decir que todo está clarísimo y tratar, con moderado éxito, de explicarlo. Porque todos los pagos que salen de las cuentas corrientes del Partido Socialista, porque pagar en efectivo no es ni ilegal, ni irregular, ni excepcional, que existe un criterio de caja, un criterio contable, que lo utilizan las empresas, las organizaciones y las instituciones, para que se le quiten los fantasmas al Partido Popular, que es que el Partido Popular ve un sobre y ve corrupción. Un sobre, uno, Montse, uno, no es uno. Además, aquí es irrelevante lo que diga el Partido Popular. Esto lo dice la UCO, Montse. Yo tengo una tesis, no sé, quizás estoy equivocado, porque claro, uno dice, pero hombre, ¿cómo ponen a esta gente a defender este tipo de cuestiones? Bueno, este tipo de cuestiones, cualquier cosa. Bueno, mi teoría es que, claro, tienes que coger a alguien con un cociente intelectual bajísimo para que se preste a esto, si no es imposible. Y por eso el resultado. Uno ve la lista de los portavoces de la PSOE, de Ferraz y todo este rollo, y tienes Pachi López, tienes a esta. Dices, bueno, ¿habrá alguien un poco más inteligente? No. ¿Por qué? Porque el inteligente no se presta, claro. Dice, ¿yo qué voy a salir ahí a decir que esto de los pagos en efectivo es lo más habitual? Hombre. Y encima, con la información que conocemos hoy. Porque, como digo, hay una avalancha de esos documentos que constan en el anexo documental que acompaña el último informe de la UCO. Pues se desprenden mensajes que mantuvo Koldo García con una tercera persona, en este caso el 28 de julio de 2018. Se desprenden mensajes que Koldo mantuvo con esta tercera persona que le decía, Luis, en la caja no tendrás uno morado para darme y te doy yo suelto. A lo que este le responde, te miro. No es la única información que conocemos. También conocemos que en unas conversaciones de WhatsApp mantenidas entre Koldo y Celia, que bueno, Celia, ¿quién es? Bueno, pues era la secretaria de Ferraz, se evidencia que en la sede de la PSOE dudaban de la justificación de las abultadas facturas, llegándole a preguntar a Koldo, ¿de dónde lo sacas? A pesar de todo, le abonaban las facturas. También conocemos que el Partido Socialista autorizó pagos en efectivo de más de 4.500 euros para don José Luis Ábalos en un solo mes. La Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, recoge documentos que prueban que en noviembre de 2018, y aquí tienen el documento, se le pasaron 4.543 euros en efectivo en concepto de gastos varios. Esta documentación fue facilitada por Celia Rodríguez, que como les he comentado antes, era una secretaria que trabajaba en Ferraz, en concreto estaba siempre manteniendo conversaciones con Koldo García. Respecto a Koldo, hoy The Objective publica una información que es bastante relevante, y es que Koldo rechazó ser concejal en el pueblo de las Chistorras, las famosas Chistorras. Pues ¿para qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué no? Pues porque entonces tenía que declarar los bienes. En concreto, en ese pueblo, Sant Esteban, que es donde, en fin, la UCO sospecha que es donde iban ahí a hacer sus chanchullos, Koldo fue presentado número 5 en las listas de esas elecciones municipales. Tuvo la oportunidad de tomar el acta, ya que dos de los compañeros que le antecedían
no lo hicieron. Pero Koldo decidió rechazarlo. Dijo que no, oye, que yo no... prefiero estar así, no os preocupéis. Claro, uno a la lógica le invitaría, si no es portero de un puticlub y puede ser concejal y estar ahí pues viviendo del bote, pues dices, vale, venga, pero no. Porque Koldo veía que ahí no estaba el dinero. De hecho es así. O sea, uno como concejal, pues en fin, de forma legal, chistorras pocas. Muy pocas, soles menos y quizá alguna lechuga, pero muy de vez en cuando. También conocemos informaciones, en este caso el diario El Mundo, porque como les digo, la UCO tiene decenas de mensajes intervenidos en los teléfonos de estos investigados, de Koldo y de José Luis Ábalos, en el que queda acreditado con todo lujo de detalles, pues que aquí no es un sobre que nos decía Monse. ¿Es que ven un sobre? No, hombre, un sobre no. No estamos hablando de un sobre. En este caso, el diario El Mundo ha tenido acceso a esos anexos presentados en el Supremo y hay múltiples referencias al intercambio continuo de dinero en efectivo entre Ábalos, Koldo y su entorno. Miren esta captura, que es entre Koldo y su exmujer. Le dice, mira cuántos folios había, ¿ok? Y le responde su exmujer, ¿chistorras? Y le pone Koldo, en total. Y dice Patricia, sí, ok. Bueno, esta información también pues, no es la única. Esto, por cierto, fue el 8 de marzo de 2019, el Día Internacional de la Mujer. Cuando se ponían a hablar de chistorras y todo esto, pues se ve que dejaron un momento el asunto feminista para ponerse a contar billetes. Pero, como digo, también hay continuas alusiones a que se apuntan determinadas cantidades. Por ejemplo, 1.800 euros a la cuenta de Jefe B, le indica Koldo a su exmujer. También Koldo le decía a su exmujer, voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa. Claramente acudía a la sede de la PSOE a recoger más dinero. La Policía Judicial también señala que Ábalos empleaba la palabra folios para pedir dinero en metálico. Son muchas las conversaciones en las que los investigadores recurren a este lenguaje que ya todos conocen. O sea, en chistorras billetes de 500, soles billetes de 200, lechugas billetes de 100 y los folios, pues el concepto general, el dinero. También revelan la naturalidad con la que la exmujer de Koldo habla de desplazarse a Ferraz a recoger sobres con dinero tanto para su entonces marido, Koldo, como para Ábalos. En uno de esos mensajes le dice, cariño, me llamó ayer Celia, la secretaria, que podía ir a buscar tu dinero, y según me dijo el de José, he mandado un motorista, le respondía Koldo. También enviaba una fotografía con un sobre de dinero y el logo de la PSOE. Te mando el sobre de José para que sepas. El otro ya te había dicho que lo recogía. ¿Te dieron la última vez 8.000 más o menos? Concluye la conversación. Esta dinámica, según la UCO, es algo que puede estar sostenido en el tiempo que ni sabemos. Porque estamos hablando, está en 2018, 2019, pero también han sacado informaciones de que fue hasta hace nada. Es que incluso cuando Santos Cerdán ya salió el informe de la UCO, estaba ahí todavía el tío, cobrando, que es gerundio. Pues bueno, como digo, la mujer de Koldo, respecto a otro sobre de Ferraz, le dijo, te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí, en referencia a su domicilio. El sobre de Víctor, Víctor de Aldama, pues no lo sabemos. Esto todavía no lo sabemos. El sobre de Víctor a mi mesa y el de Ferraz a la mesa del ministro. Ahí ya pues sí que sabemos que era Ábalos, que es lo que le respondía a Koldo. Bueno, pues todo esto conocemos hoy. Y están intentando decirnos que estamos todos locos, que esto es una práctica habitual y que seguramente usted con su mujer se mandan WhatsApps diciendo, oye, ¿tú me has recogido el sobre? Sí, pero espera, que se lo mando a este. Vale, pues el sobre ese tráemelo a mí, pero el otro déjalo en la mesa de fulanito. Y el otro sobre con efectivo para no sé quién. ¿Esto quién se lo puede creer? Y claro, empieza a rondar la sensación de que tanto Koldo como Ábalos la semana que viene, si van al Supremo, pues a lo mejor a casa no se vuelven. Y por eso, ayer, a última hora
del día, muchos estaban diciendo: Ábalos estudia renunciar, dimitir, para así dejar de estar aforado y que la causa pase a la Audiencia Nacional. Esto, pues bueno, retrasaría el proceso y sin duda pues le garantizaría que la semana que viene Ábalos no entrase en la cárcel. De momento no lo ha hecho, pero no descarten nada. Y hoy también tenemos información en relación a Begoña Gómez y el juez Peinado. Que claro, ha sido muy divertido porque lo que se ha publicado, desgraciadamente, en prácticamente todos los medios de comunicación, parece que el juez Peinado está como una mona y que la Audiencia Provincial de Madrid le ha dicho: no, tú esto no lo puedes hacer, nada de causa separada. Y que poco menos que Begoña pues ya no iba a ser ni juzgada. Y algunos, varapalo. Bueno, ¿quién mejor que Guadalupe Sánchez para que nos explique qué es lo que ha pasado? Así que le vamos a saludar ya. ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy soy Lupe Sánchez, la abogadísima, pero con el outfit de Rosalía, aquí de chándal, que como nos habéis pillado de puente, la terreta, pues... Es verdad, es el Día de la Comunidad Valenciana. Es el Día de la Comunidad Valenciana, sí, así que aquí desde la casa del pueblo, como tienen que ser. Bueno, pero aquí estás porque es importante la labor que haces, sobre todo que hay mucho lío hoy. En relación al caso de Begoña Gómez, leo, por ejemplo, lo que publicaba la cadena SER. La Audiencia de Madrid tumba la decisión de Peinado de dividir la causa contra Begoña Gómez. Claro, uno escuchaba esto, entonces es: ya está, o ya no la va a juzgar el jurado popular. ¿Qué ha pasado exactamente, Lupe? Yo he leído titulares peores. Yo he leído: la Audiencia Provincial de Madrid tumba la causa por el delito de malversación. Claro, cualquiera que se lea eso se piensa que la Audiencia Provincial ha decidido que no existen indicios para investigar por un delito de malversación a Begoña Gómez, a su asistenta. Y no, la Audiencia de Madrid no ha resuelto eso. Básicamente se trata de una cuestión procedimental. En el momento en el que el juez Peinado abrió la pieza separada, las defensas recurrieron. Y lo que dice la Audiencia Provincial es que considera que la pieza separada para investigar el delito de malversación se abrió de forma prematura por el estado en el que se encontraba el procedimiento. Tenemos que tener en cuenta que no habla del estado del procedimiento actual, sino del estado del procedimiento hace unos meses, ¿vale? Que en el momento en el que se abrió la pieza separada, como digo, era demasiado pronto para que la gente me entienda, pero que aún así sí que aprecia indicios de malversación, y tanto es así que considera que estos tienen que investigarse conjuntamente con el delito de tráfico de influencias, es decir, dentro de la pieza principal, porque considera que existe conexidad en la actuación de la asistenta. A ver cómo lo explico de otra manera. Lo que la Audiencia Provincial viene a decir es que el delito de malversación no hubiera sido posible sin la actuación de la asistenta también dentro del entramado de venta de favores desde la Moncloa para su jefa Begoña Gómez. Es decir, vincula la actuación de la asistenta no solo en lo que respecta a la malversación, en el sentido de que realizaba labores para las que no había sido contratada, sino que estaban intrínsecamente relacionadas a actividades privadas de Begoña Gómez, sino que también vincula la actuación de la asistenta con los tejemanejes para conseguir favores para la cátedra. Eso es el núcleo más importante de lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid. Si bien es cierto que desde el punto de vista procedimental, pues hay un revés, varapalo, como lo dicen, como lo quieras llamar, en el sentido de que sostienen que la pieza separada se abrió de forma prematura. Eso no quiere decir que no vaya a ser enjuiciado por un tribunal del jurado. Lo único que dice es que retrasa el trámite del mismo. Y otra cosa, por cierto, que ha resuelto la Audiencia Provincial de Madrid y sobre la que se ha hablado muy poco, es el tema de la declaración como testigo de Félix Bolaños. No sé si te acuerdas. Es verdad, sí, que ha avalado que...
porque Peinado lo llamó a declarar como testigo en relación precisamente no tanto a la contratación de la asistenta, sino en lo que se refiere a las labores para las que fue contratada y luego las que efectivamente ejercía. Y bueno, desde la opinión sincronizada se le dijo de todo al juez instructor por haber llamado a Bolaños como testigo, y lo que viene a decir la audiencia provincial es que su testifical era útil y pertinente, y que si bien es cierto que podría haberse practicado la testifical por escrito, el juez decidió que por una cuestión de inmediación era más apropiado hacerlo de forma presencial, y la audiencia respecto a eso dice la frase que ellos no tienen absolutamente nada que objetar. Así que en lo esencial, y para quien no sea un procesalista, en lo esencial todo continúa igual. Begoña continúa investigada por malversación y tráfico de influencias, y su asistenta también, que ya veremos si en un futuro su asistenta continúa investigada o no, porque la obligación de investigarlos a todos viene precisamente de la Audiencia Provincial de Madrid. También en un principio Peinado no había imputado ni a Begoña Gómez ni a la asistenta, y ya veremos si finalmente continúan las dos imputadas o no. Sí, porque los dos asistentes, digamos que es una mala noticia para ella, ¿no? Porque es como, oiga, que esto no lo ha investigado usted a fondo, para entendernos. Sí, básicamente lo que, al contrario de lo que se sugiere, que parece ser que la Audiencia Provincial de Madrid lo que viene a decir es que no hay indicios de delito, es al contrario. La Audiencia Provincial lo que ha hecho es avalar la investigación que hasta ahora mantenía el juez, y no solo eso, es que viene a pedirle que profundice más, es decir, le viene a decir que la cantidad de documentos y la complejidad de la causa lo que aconsejan es, en lugar de separarlas y poner la malversación a las puertas del juicio, lo ve demasiado pronto, pide que se investigue más y además que se haga de forma unificada, porque, como digo, considera que la labor de la asistenta de Cristina Álvarez fue importante no solo en lo que respecta al delito de malversación por motivos evidentes, sino incluso también en el tráfico de influencias. Es decir, vincula los dos delitos a las dos piezas, algo que hasta ahora pues no se había hecho. O sea, que eso de varapalo, pues no sé, Jano. Pues sí, claro, es que cuando uno lo escucha así, que es lo que ha pasado, pues hombre, cambia la película. Pues estamos en este mundo en el que los titulares... Pero dices, es imposible, acaba de salir el auto y ya estás publicando eso, es imposible. Acuérdate lo que pasó con la Hace 2 semanas pasó lo mismo, Lupe. ¿Te acuerdas lo que pasó con lo de la exclusiva del diario? Todos los periodistas replicando que Begoña Gómez iba a ser juzgada por un tribunal de jurado y que la habían mandado a juicio cuando apenas lo que se había hecho es iniciar el trámite. Y fíjate, la Audiencia Provincial incluso señaló otra cosa que nosotros hemos venido comentando mucho en el programa y que a nadie le sorprenda cuando suceda. Begoña Gómez está imputada por 5 delitos y es muy probable que, llegado el momento, el propio instructor archive alguna de las investigaciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, y lo apunta ya también la Audiencia Provincial, que habrá indicios muy endebles, a la corrupción en los negocios o al intrusismo profesional. Es decir, es muy posible que la investigación contra Begoña Gómez acabe centrada en 3 delitos: la malversación, el tráfico de influencias y el tema de la apropiación del software, que estuvimos hablando el lunes, que ha dado un paso de gigante, porque la Complutense se ha personado finalmente como perjudicada y habla de una indemnización por responsabilidad civil en la cantidad de 100.000 euros. O sea que aquí ya no se trata solo de unas asociaciones fascistas de la fachosfera que han puesto denuncias falsas con recortes de periódico. Aquí es la propia Universidad Complutense la que, como perjudicada, reclama 100.000 euros. Pues así es, Lupe. Pues nada, lo contaremos el próximo lunes. Disfruta, que te hemos quitado unos minutos del merecido descanso. No pasa nada. Venga, un abrazo. Beso, Lupe. Pues esto es lo que ha ocurrido, lo que cuenta Guadalupe Sánchez. Claro, cuando lo hayan escuchado dirán, hombre, pues no es lo que yo he leído en los titulares, diría del 99% de los periódicos digitales, que estaban vendiendo lo que no era. Así que la PSOE, que muchos lo están celebrando,
Hombre, hay una parte positiva, por darles un poco de ánimo. Y es que las pulseritas estas de Freebego no hace falta que las tiren a la basura. De momento las pueden seguir vendiendo. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Nunca la palabra inminente fue tan larga en el tiempo, ¿verdad? Y tanto. A la espera de conocer ese supuesto informe. Bueno, supuesto, que lo vamos a conocer, pero lo que no sabemos es cuándo va a salir. Por eso sí. La palabra inminente pues es algo que se eterniza en el tiempo y no sabemos muy bien cuándo será, qué será. Pero... Ayer a última hora se daba por hecho que iba a ser hoy. Sí. El run era ese. De momento se queda en run. Pero bueno, aparecerá, Jano, aparecerá ese informe, sí. Lo que parece que sí que hay un acuerdo inminente es entre Israel y Hamás y el fin, al menos, falta que Netanyahu lo apruebe, que están justo ahora reunidos. Correcto. Para que, digamos, entre en vigor. Pero desde luego lo ha anunciado Donald Trump, que ha sido un acuerdo que, bueno, pues ha generado mucha expectativa, ese acuerdo entre Israel y Hamás para acabar con la guerra en Gaza, lo ha anunciado en las últimas horas, para acabar con ese conflicto en Oriente Próximo, acuerdo en la primera fase del plan de paz, que implica la liberación de todos los rehenes israelíes y el repliegue de las tropas de Israel a una línea que está todavía por acordar. Así lo anunciaba en su red social particular, en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos. Vamos a verlo ahí en pantalla. Destacamos esa frase en concreto. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, también para Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América. Agradecemos también a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que estuvieron trabajando en todo ese proceso. El presidente de los Estados Unidos celebró ese acuerdo como los primeros pasos para una paz fuerte y duradera, y van a ver ahora a continuación el papelito que entregó Marco Rubio, secretario de Estado, a Donald Trump y que desembocó en ese acuerdo para Gaza. Vamos a verlo. Ahí es una mesa redonda en la que estaba participando Donald Trump y justo le entrega Rubio ese papel que están viendo ahí, que está leyendo con mucho interés el presidente de los Estados Unidos. Le interrumpió durante esa mesa redonda pues para que pudiera ser quien revelara el acuerdo. Le susurra ahora mismo al oído y esta es la reacción de Donald Trump. Lo vamos a escuchar. Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me. Me van a necesitar. Y me van a necesitar. Acto seguido ha sido cuando se ha anunciado ese acuerdo, que nos pilló ya de madrugada aquí en España, pero bueno, que es un paso importante, desde luego, para poner fin a ese conflicto en Gaza. ¿Y te acuerdas que iban a hacer una huelga general ahora el 15 de octubre? Sí, que porque era toda una farsa, ¿no? Este plan anunciado, ¿La van a mantener por Trump? Pues no lo sé, pero desde luego lo estaban celebrando tanto en Palestina como en Israel. En fin, a ver qué huelga. ¿Contra qué? Pues no sé contra quién se van a manifestar. Ahora suena con mucha fuerza, Jano, Donald Trump para ser Premio Nobel de la Paz. Pues hombre, tendría mucho más sentido que Obama. Pero sin duda alguna. Sin ninguna duda. Pues a ver, parece que ese premio está tan manchado. Sí. Estaría bien que se lo diesen y Trump hiciese un buen speech y no recogiese el premio. Bueno, como hizo Bob Dylan hace unos años, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura, en este caso. Cierto. No lo recogió. Vamos con la última ocurrencia de Yolanda. Pues claro, esta señora se levanta y tú imagínate en esa cabeza lo que hay. Y entonces, pues hoy era esto. Venga, que aquí cuando fallezca un ser querido, 10 días. Oye, ¿por qué no un mes o 2? Pues como esto no lo pagan ellos, es que esto es lo de siempre. Exacto. Y Carlos Cuerpo le ha dicho, a ver, espera, Yoli. Claro, son tan de sorpresa esos anuncios que hasta cogen con el pie cambiado al propio gobierno de España. Y Carlos Cuerpo, que es un poco más sensato que Yolanda Díaz. Sí, creo que él quiere seguir trabajando cuando acabe el gobierno. Claro. Ha dicho, oiga usted, vamos a analizarlo un poco el anuncio que has hecho porque a mí no me termina de cuadrar. Eso es lo que ha dicho Carlos Cuerpo de una manera más formal, no como lo digo yo. El anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pues ha cogido, como decimos, a unos cuantos por sorpresa. No le ha gustado, como decimos, ni al ministro de Economía, pero tampoco a la patronal de las empresas. Una propuesta para ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días e incorporar un nuevo permiso por cuidados paliativos. Señalaba que nadie podía ir a trabajar a los 2 días de morir algún familiar cercano o algún amigo o conocido. Así lo justificaba la también vicepresidenta del Gobierno de España. La escuchamos. Lo quiero decir claramente. Creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento
de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie. Pero ningún padre o una madre puede trabajar en las debidas condiciones si tiene a un hijo o a una hija enferma o en cuidados paliativos. Que esto pasa. Bueno, pues este anuncio lo ha tenido que frenar, entre comillas, el ministro Carlos Cuerpo, que anda reunido con los ministros del ramo en el Eurogrupo en Bruselas, y ha dicho que cualquier decisión que se tome tiene que ir acompañada con el acuerdo de las empresas. Uy, pues como depende esto de Garamendi, que dice que representa a los empresarios, pues ¿quién lo diría? Garamendi ha dicho una cosa parecida, entonces no sabemos en qué quedará este asunto, pero Porque me hace una gracia cuando dicen, esto pasa, hombre, sí, ya sabemos que pasa, claro. Lógicamente. Sí, hombre, claro que sí. Uy, menos mal, Yolanda, que en 2025 nos ha venido a explicar que que hay gente que muere. Sí, lo sabemos, claro, es una tragedia, una desgracia, uno lo lleva mejor, otro es peor. Pero volvemos a lo mismo. Sí, lo ideal sería que cada uno se tomase el tiempo que necesita. ¿Y quién lo paga? ¿Quién asume eso? Claro, porque al final que le quiten el sueldo con el salario mínimo interprofesional pasa lo mismo. O sea, no sé si, creo que ha dicho Yolanda Díaz esta misma mañana que quería subirlo cada 6 meses. Claro, hombre, el salario mínimo. Y dices, pues bueno, oiga, póngalo usted a 10.000 euros ya al mes. Sí, eso te iba a decir. Y ya está. Sí. ¿Qué es eso de 1.200 euros? No, es verdad, 1.100. Muy mal. Sí, que no quieren que la gente pueda vivir bien, porque cuando tú dices que estás en contra, yo estoy en contra del concepto, que es una cosa delirante, pero esto es, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que la gente muera de hambre? Pues ellos también. Oye, ¿cómo cada 6 meses? ¿Cada 3? ¿Qué más? Claro. ¿Cada hora? Exacto. Súbalo cada usted hora, más, que se por favor, cada hora. El salario. En fin, estamos rodeados. Sí. Y amenaza nuevo apagón, y no es coña, bueno, Porque yo te prometo que cuando lo salió por la noche, trascendió la noticia por la noche y dije, no puede estar pasando esto otra vez en España. Pero bueno, Red Eléctrica, yo creo que se ha curado en salud con este asunto. O sea, no te creas, sí. No, pero es probable que tuvieran algún problema, lo solucionaran y dijeran, oye, pues vamos a sacar esto, y así da la sensación de que hemos parado a tiempo otro posible apagón. A mí, desde luego, me deja intranquilo, igualmente. De hecho, este sábado en Economía en Llamas, no se lo pierdan, los que entienden del asunto, no los de Red Eléctrica, van a explicar... Bueno, en Red Eléctrica hay gente que sí que entiende, ¿eh? Lo que pasa es que no son los que, digamos, la parte política, que es lo que siempre se le ocurre. Sí, pero claro, al final, los técnicos sí que es gente como cualificada. No, aquí haces lo que digo yo, pero por mucho que entiendas, pues claro, si te manda la que estaba en la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor. Corredor, sí. Más de 500.000 euros gana la tía. Eran casi 600.000 euros. Sí. Y no sé si lo superaba, o sea que... Iba andando tan tranquila por la calle y tal, y aquí nosotros nos dejaron... Sí. Imagínate que nos pilla esto en enero, ¿eh? No pues lo descarten. Hubiera sido, en fin, fatídico. Pues vamos, porque no es ninguna broma. Ha advertido Red Eléctrica durante las dos últimas semanas de la existencia de variaciones bruscas de tensión en la red nacional, unas variaciones que podrían comprometer, según señalan, la seguridad del suministro. Ante esta situación, la compañía ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, a aprobar con urgencia una serie de modificaciones. En concreto, en los procedimientos de operación del sistema eléctrico, con el objetivo de reforzar su estabilidad. En un documento remitido al organismo regulador, el operador del sistema solicita que dichas medidas sean sometidas a audiencia pública para su posterior validación. La empresa advierte de que estas alteraciones pueden desencadenar potencialmente desconexiones de demanda y generación, una situación, según han señalado, que puede terminar desestabilizando el sistema eléctrico, lo que hace necesario, a juicio de Red Eléctrica, de actuar con celeridad. Variaciones las nuestras emocionales. Y de tensión y de todo. Necesitamos estar con un desfibrilador al lado, porque con estas noticias es que... Bueno, en fin. Pero si es que esto, ya digo, o sea, y lo peor es que si pasa... Bueno, ay, mira, mala suerte, otra vez. Claro, vamos a abrir una auditoría, ¿no? Vamos a estudiar, ¿no? Una investigación interna, todas estas chorradas para luego, acuérdate que cuando pasó esto, ¿no? En 6 meses conoceremos el verdadero origen de este apagón. Y bueno, encadenan una serie de términos muy técnicos que el 95% de la población no entiende, y con eso se quedan ya tan a gusto. En fin. Lo contaremos, Juanín, si es que nos dejan. Espero que no lo contemos, Jano. Espero que no lo contemos. Si es que nos dejan. Nos vamos a la tertulia.
Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a don Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermene? ¿Qué tal, don Jano? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, qué bien lo pasamos en Andorra, ¿eh? Joder, fue genial. La verdad es que yo repetiré. Sí, me invitan, claro. Me sentí, no sé, muy bien. ¿Rejuvenecido, quizá? Me sentí rejuvenecido, me sentí rodeado de buenos amigos, de un magnífico ambiente, de un ambiente de libertad de expresión, de libertad de pensamiento. Luego me impresionó mucho, fíjate, había estado en Andorra hacía un montón de tiempo, cuando aquello era una calle con, bueno, sigue siendo una calle con tiendas, ¿no? Pero aquello era un poco más pedestre, y en cambio ahora me ha impresionado el desarrollo del país. O sea, es una cosa impresionante. Ahora tienen el problema de que, oye, hay que parar esto. Bueno, es normal porque, claro, tú en el momento en el que... O sea, esto es... A mí me hacía mucha gracia, me contaba un amigo mío que su abuela se quejaba del turismo, ¿no? Y decía, oye, todos los turistas, y dicen, hombre, no, pero es que traen mucho dinero, ¿no? Aportan muchas divisas, y dice, no pueden mandar el dinero y quedarse en su casa, ¿no? Pues es lo que les gustaría a los andorranos, ¿no? Es decir, que no tener el sufrimiento de pues las masas que van a ver aquello. Es verdad que es difícil llegar. Sí, o sea, la comunicación, yo creo que está hecha adrede sí, porque es que si no habría quien parar ahí, ¿no? O sea, sería imposible, ¿no? Pero la verdad es que estuvo muy bien. O sea, yo creo que fíjate, eso es como de tarde de expectación, tarde de decepción. En este caso tenía las expectativas, ni siquiera tenía expectativas porque no tenía ni idea de qué iba aquello. Pensaba que iba a ser algo mucho más reducido, y me quedé impresionado con la cantidad de gente joven que estaba apuntada, y sobre todo con la altísima calidad de las ponencias, ¿no? Y luego conocimos a Miguel Anso Bastos. Bueno, eso es un crack, es un crack. Ese es lo máximo. Es un tío, es o sea, mejor, sí. Hay que, o sea, es un fuera de serie. Miguel Anso es lo más. Julio Llorente, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches, a las 9, sí. 9 pasadas. Muy pasadas. Muy pasadas. Bien, todo bien. Todo bien. Yo voy a Andorra con cierta frecuencia. ¿Qué me dices? Sí, por lo menos 3 o 4 veces al año. A esquiar y a... La verdad que es un lugar curioso. No se puede expandir más también por una cuestión geográfica. No hay espacio. No hay espacio. Vengo entusiasmado del CEU, donde he escuchado a Higinio Marín hablar sobre el sentido de la universidad, sobre el amor al saber. Y por tanto vengo con pocas ganas de comentar la actualidad política, pero bueno, será lo que se pueda. Pero Julito, tú te puedes creer. Fresneda, ¿qué tal? Bienvenido. Ahora elaboro. Fresneda, hola. Bienvenido a todos. Y no, ¿qué tal, Jano? Un placer. Feliz 9 de octubre, que es el Día de los Valencianos. Verdad. Juanín. Es verdad. Que hay que recordar que la gente dice, no, es el Día de la Autonomía. No, chicos, de Compromís. Es el día que Jaime I expulsó al Emirato Islámico de Valencia, y por eso los valencianos estáis de enhorabuena. Así que nada, feliz día. Los españoles Y los valencianos. Sí. Para Compromís es día de luto, entonces. ¿No? Supongo. Bueno, no, hacen el juego, ¿verdad, Juanín? Sí, pero a su manera. Sí. ¿Pero qué es lo que celebran exactamente? Pues la identidad valenciana, no sé qué. Forjada contra el moro. No, pero estos, es que eso no lo cuentan. No. Es una cosa un poco etérea. Claro, ¿no? etéreo. Vamos a juntarnos a celebrar el día de la... Claro, aparte, si tú te puedes autodenominar hombre o mujer según te convenga, pues tú te puedes autodenominar valenciano, pero sin la herencia de Jaime I, pero te gusta la señora, pero no te gusta... No hay fiesta verdadera sin conmemoración. Así es. Todas las fiestas se conmemora algo. De esto sí te apetecía hablar. De esto sí podríamos... Claro. Pues mira, lamento comunicarte, Julito, que no va a ser el tema del debate. Vamos a hablar, pues a ver, cosas un poco menos profundas. Da igual. Puterío, juergas. Bueno, depende de la profundidad. Sí, oye, esto es la España sanchista, esto no es culpa nuestra. O quizás sí. Juanín, vamos a repasar un poco... ¿Por los mensajes del dinero, los billetes o las mujeres? Pues por donde tú quieras. Si es que... Bueno, pues vamos a empezar por los billetes. La UCO atesora decenas de mensajes intervenidos en los teléfonos que acreditan con todo lujo de detalles el trasiego constante de dinero en B en el caso PSOE. El Mundo, por ejemplo, ha tenido acceso a los anexos de ese último informe presentado ante el Supremo. Ahí figuran múltiples referencias al intercambio continuo de dinero en efectivo entre el exasesor personal de Ábalos, el propio Ábalos, y su entorno directo. Chistorras, lechugas, soles, en referencia a esos billetes, por poner un ejemplo. Así se refiere Koldo García en conversaciones con terceras personas a que se mire cuántos folios hay, en clara referencia al dinero en efectivo. Chistorras le contesta a su interlocutor, a lo que Koldo pide que quiere saber en total.
Esa es la parte del dinero. Sí. Luego vamos con lo demás, la parte del dinero, Hermene. Bueno, a mí lo que haga la gente con su dinero me parece estupendo. Problema, es decir, a mí, o sea, yo no voy a entrar en calificativos morales. Si se lo gastan, no. El problema es que se lo gastan. O sea, es decir, me hubiera dado igual que lo hubieran destinado a construir un campanario, o sea, es que o un faro para... Es decir, me da igual, o sea, es un dinero utilizado, utilizando el monopolio de la violencia del Estado, es decir, pues tú utilizas mecanismos que no están en el circuito habitual, pues para generar una serie de pagos pues que están fuera del control, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una historia que se repite y que se va a seguir repitiendo. Es decir, yo creo que al final tienes ahí un problema estructural que es que los que se dedican, muchos de los que se dedican a la política, pues no tienen otra actividad profesional y por tanto, bueno, pues van a buscar siempre dinero. Y luego que es muy fácil cuando hay una intervención del Estado en cuestiones nucleares que determinan que, por ejemplo, un terreno pase de valer 0 a valer millones, o que tú tengas una concesión de una obra pública, o que resultes adjudicatario o concesionario de un servicio, pues la decisión política es lo que determina. Entonces, claro, eso es lo que cobra valor y se puede monetizar. Entonces dices, si de mi firma depende que tú recibas una concesión administrativa para explotar no sé qué servicio en régimen de monopolio, ¿cuánto vale mi firma? Pues valdrá lo que... Es decir, hacemos un análisis con una hoja de Excel y dices, pues mira, era muy típico el 3%, el 3%, ¿no? el de Cataluña y ha sido muy típico pues lo que se llama mordida, coima, cohecho, tiene los nombres más variados porque no es un fenómeno ni español, ni del siglo XXI, ni del Partido Socialista. Ahora le ha tocado al Partido Socialista. ¿Y por qué le ha tocado al Partido Socialista? Pues porque es el que manda. Yo te aseguro que si tú tienes un partido que no saca diputados, las posibilidades que hay de que haya coimas o de que haya mordidas se multiplican por 0, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es revelador de un problema mucho más profundo, que es por qué el Estado tiene que determinar en cada caso si algo vale 0 o si algo vale 1000. Si yo tengo una licencia para operar o si no tengo una licencia para operar. Y ese es el problema de fondo. Si no existiera esa intervención del Estado, no tendríamos un problema de corrupción. Fresney. Bueno, a ver, yo creo que hay que alertar sobre que la situación se puede conjugar como transitivo y como también intransitivo. También te interesa la gramática. Me alegro, Julio. No, a ver, yo quería alertar de que volvemos a caer en el tema nominativo, en el uso del lenguaje, ¿no? Porque está triunfando todo este asunto que es verdaderamente dantesco y con tintes de Torrente sobre la figura del ya muy desmejorado, por cierto, lo siento, Jano, José Luis Ábalos. Entonces, no hay que olvidar que, como comentábamos fuera de micro, esto es el caso PSOE, porque José Luis Ábalos no hubiera urdido esta trama de ser José Luis el chico de Torrente, sino porque era el secretario de organización del Partido Socialista y ministro del ministerio con mayor presupuesto de todos los gobiernos, porque es el de Obras Públicas, ¿no? Dicho esto, lo que a mí me interesa es destacar qué hacemos ahora, después de que llevamos 40 años de democracia que nos pasa esto, bueno, y de antes de la democracia también pasaba, pues tendremos que ponerle algún tipo de solución o remedio. Dos cosas que se me ocurren. La primera, lo ha dicho Hermenegildo y no puedo estar más de acuerdo, el procedimiento administrativo. Oiga, es que tenemos muchos procedimientos administrativos que valen, o sea, que en los que se juegan fortunas que dependen de una sola firma. A mí me contaron hace tiempo, no sé si seguirá siendo así, que todas las concesiones de parques eólicos de Castilla y León iban por una mesa de un funcionario. Os ahorro decir la calidad de vida de este caballero. Vive estupendamente bien, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas habrá que repensarlas. Segunda, ¿por qué José Luis Ábalos y Santos Cerdán consiguen urdir todo esto? Porque los partidos son una estructura de poder fuertemente centralizada. ¿Y por qué es así? Porque hasta el último concejal de Cascante, Navarra, le debe su puesto a José Luis Ábalos. Sus jefes no son sus votantes, no es el ciudadano que le vota,
No, su jefe está en Madrid, en la Moncloa. Esto ha hecho que en realidad esta democracia es una oligarquía de partidos políticos que se van turnando, punto pelota. Pero si no rompemos la dependencia de todo cargo público en vez de al ciudadano con su jefe de filas, pues estamos muertos. Julito. Sí, lo del dinero en efectivo tiene su ironía, porque el Partido Socialista ha participado de la campaña contra el dinero en efectivo. Yo el dinero en efectivo lo defiendo como un reducto de libertad, uno de los pocos reductos de libertad que nos queda ante la expansión voraz del Leviatán estatal bancario, no sé cómo referirme a él. Entonces, bueno, tiene su punto irónico que el Partido Socialista también haya cultivado lo del dinero en efectivo con fines, digamos que cuestionables. Lo de la chistorra también tiene su puntito significativo. Es la verdad que sintetiza bien lo de la chistorra el espíritu de toda la corruptela por el punto pegajoso, grasiento, sí, sucio, que tiene la chistorrita, pues, oye, pues podríamos, pues, el caso, sí, delicioso, pero podríamos referirnos a esto como el caso chistorra. Y bien estaría, creo. El sustantivo sería representativo a mi juicio. Coincido con Javier en lo que decía. Ya no podemos hablar del caso Koldo, no podemos hablar del caso Cerdán, no podemos hablar del caso Ábalos, es el caso PSOE. Ábalos y Cerdán necesitaban la cooperación activa o pasiva de muchas personas para hacer lo que hicieron. Para empezar, del gerente del Partido Socialista, que debió de mirar a otro lado. Le obsequiaron con un cargo público notable tras su espléndida gerencia. Y por añadir, es verdad que el procedimiento administrativo es necesario, pero yo creo que no reduciremos sustancialmente la corrupción a menos que fomentemos la virtud entre las élites políticas. Creo que el principal problema es que nuestras élites políticas son viciosas. Y no me refiero a las prostitutas, solo me refiero a su concepción de lo comunitario. No tienen una idea de bien común. Confunden el bien común con el beneficio privado, anteponen el beneficio privado al bien común. Ese es el problema fundamental. No buscan la excelencia, la excelencia en el desempeño de su cargo. Decía C.S. Lewis, nos reímos del honor y luego nos sorprende vivir entre traidores. Pues es un poco esto. ¿Cómo podemos esperar unas élites distintas a las que tenemos si desechamos la moral, si nos reímos de la excelencia, si nosotros mismos nos burlamos del honor? Lo fundamental hoy es fomentar la virtud entre los políticos. Mientras no haya políticos virtuosos, proliferará la corrupción. Pues mira, yo estoy radicalmente en contra de lo que dices por lo siguiente, ¿no? Pero no por nada, ojalá, o sea, que existiera esa Arcadia feliz donde todos fuéramos... Puede existir, ha habido políticos virtuosos. Sí, pero bueno, da la casualidad de que la condición humana es lo que es y a mí yo prefiero no fiarlo a la virtud de los políticos, entre otras cosas, porque yo creo que hay tienes un error de partida que es llamarlos élites. Es decir, yo entiendo que una élite es otra cosa. Un gobernante no es necesariamente élite. Bueno, no, las élites son los mejores y en este caso los que se dedican a la política no son los mejores. Aquí no hay una aristocracia, hay una caquistocracia, que es el gobierno de los mediocres, o si quieres, una... bueno, en fin. Pero podría haber una élite política. Sí, pero estamos hablando en el plano de los deseos o en el plano del deber ser y no en el plano del ser, ¿no? Entonces, cuando vamos a la realidad, lo que ocurre es lo siguiente, es decir, los pesos y contrapesos es lo que realmente funciona. La ausencia, si tú no tienes, si tú eliminas la tentación, no hace falta tener virtud. No, es decir, tú no pecas de gula cuando no hay alimento. Entonces, es así de sencillo. Entonces, hablar de bien común, que es un ectoplasma, ¿no? Porque el bien común es un constructo puramente ficticio, pero no existe el bien común, Julio. Lo que existe es la suma de bienes individuales, porque además tienes un problema con el bien común, que es que siempre hay alguien que se cree o se erige con el monopolio de la ortodoxia y de la inteligencia para definir lo que es el bien común. Sí, porque hay gente. ¿Y el bien individual qué es? Bueno, el bien individual es lo que persigue cada uno, la virtud del egoísmo, definido por Ayn Rand hace mucho tiempo. Bueno, ¿y qué es la virtud del egoísmo? Déjame que termine. Es el ejercicio de la libertad individual. Uno es responsable y uno es libre. Uno tiene inteligencia y tiene voluntad.
Dios nos ha hecho libres e iguales. Entonces, bueno, pues el asunto es el ejercicio de la libertad, no tener los mandarines que me definen en cada caso lo que significa el bien común. Entonces, yendo a lo práctico, a mí me encantaría de verdad que viviéramos en una situación ideal donde la virtud fuera lo que primara. No harían falta cárceles, no harían falta sanciones, no haría falta penalizaciones, etc. Pero da la casualidad, Julio, de que el problema lo tienes en el propio sistema. El propio sistema es el que genera la corrupción. Porque en el momento en el que tú tienes percepción de ausencia de controles, claro, que pueden ser de controles, es decir, no necesitas tener un Estado para ejercer esos controles, pueden hacerse de muchísimas maneras. Tienes el ejemplo de asociaciones privadas que funcionan perfectamente. En el momento en el que tú sabes que te pueden expulsar de un sitio, tu comportamiento no es porque seas virtuoso, es porque temes esa sanción de expulsión del también puedes, no, pero te digo que sobrar rectamente por virtud, no totalmente solo por sí, pero que eso que se puede predicar de individuos singulares no lo puedes predicar de la generalidad de las personas. Entonces, únicamente por añadir una cosa a lo que decía Javier, con la que estoy absolutamente de acuerdo, es la estructura de los partidos políticos. O sea, tú miras cómo son los partidos políticos. En España tienes un sistema electoral consistente en listas cerradas y bloqueadas, donde tú no votas a una persona, tú votas a una sigla. En las siglas hay comités electorales que los elige pues el Ábalos de turno, el Cerdán de turno, el que le toque de turno. Tienes personas que no vienen de fuera, sino que todos los candidatos, la gran mayoría, han empezado como militantes de las juventudes, después concejales de un ayuntamiento, después diputados autonómicos, después dan el salto. Es como si fuera el escalafón y vas ascendiendo. Es decir, ahora mismo tú miras a tu alrededor, tú contempla en el Congreso de los Diputados quiénes son, por así decir, diputados que vienen de fuera. Todos han hecho una carrera muy provechosa en sus distintos partidos. Y luego hay otro tema que es decir, ¿tú has visto algún congreso de algún partido en los últimos años donde no se aprueben las resoluciones con mayorías a la búlgara? Del 99%, del 98%, donde hay aclamaciones de líderes, donde hay cuadernos azules, donde apuntas el nombre de tu sucesor, donde parece que estás aquí regalando o convirtiendo esto en una suerte de monarquía hereditaria en cada partido político. Cualquiera que intente cambiar el régimen de funcionamiento interno de un partido, ¿qué es lo que le ocurre? Sale a la calle. Es decir, el discrepante se va afuera. Efectivamente, el hombre está herido por el pecado, pero a pesar de estar herido por el pecado, es capaz de bien. No estamos aniquilados por el pecado, no estamos condenados al mal. El hombre puede ser virtuoso. Sobre la virtud del egoísmo, el egoísmo no puede ser una virtud, el egoísmo es un vicio. Y precisamente uno de los grandes males del capitalismo es que bendice el egoísmo, lo convierte en virtuoso. Sobre el bien común, hombre, yo creo que el bien común es fácilmente definible. Yo no lo veo ectoplasmático, por utilizar tu término. Si viese ectoplasmático el bien común, vería también ectoplasmática la libertad, por ejemplo. ¿Qué es la libertad? Pues esos son conceptos, son términos escurridizos, pues, que se nos escapan, como lo del tiempo de San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Lo sé hasta que me lo preguntan. Cuando me lo preguntan, no lo sé. El bien común son, pues, podríamos hablar de las condiciones necesarias para que los hombres de una comunidad, de una comunidad política concreta, realicen su propia naturaleza. Ahora me dirás, ¿qué es la naturaleza del hombre? La naturaleza del hombre es su condición. Es lo que, claro, es el fin propio. Julio, vamos a estar en este. Pero bueno, sobre los contrapesos, y estoy de acuerdo en lo de los contrapesos. Un día en una taberna lo hacéis. También hemos constatado que no hay ordenamiento jurídico, por apuntalado que esté, que sobreviva a la maldad de un gobernante. Claro. Con Sánchez han ocurrido en España cosas inimaginables, cosa que los padres de la Constitución, los muñidores del régimen, esta expresión un poco desagradable, ¿no? Rísona, que emplean los estudiosos de la transición, los muñidores del régimen, la habéis oído, ¿no? Sí, la hemos escuchado, la hemos padecido. Sí. No previeron. Y no previeron no porque fuesen ingenuos, no porque viviesen en la ficción de una Arcadia feliz, no, sino porque no puede preverse. No hay ordenamiento jurídico, no hay contrapesos que sobrevivan a la mala voluntad, al afán despótico de un gobernante. Eso es así, cuanto antes lo asumamos mejor. Por tanto, retomo, la virtud entre los políticos es necesaria. Por supuesto, el pecado
acecha. Por supuesto, los gobernantes se verán seducidos por 10.000 tentaciones, que tampoco se pueden anular, que tampoco se pueden abolir, siempre habrá tentaciones. Y en eso soy realista, pero no debemos dejar de fomentar la virtud. Creo que un gobernante virtuoso es necesario para que haya una comunidad política próspera, justa y mínimamente sana. Sí, yo rápidamente, antes de que nos pongas otra muleta para que entremos al trapo, yo quería recordar, me parece muy interesante el debate, pero trayéndolo para casa, me gustaría recordar otra de las tentaciones, ¿no? y trampas que nos suele poner el PSOE State of Mind, y es que cuando ellos se corrompen, el problema es el sistema. El problema es la naturaleza humana. Sí. Cuando se corrompe la derecha, no es que la derecha es corrupta. Entonces no entremos, porque si os acordáis, con los casos de corrupción de Rajoy, el PP de los sobres, el tal, el cual, cuando gobernaba Zapatero y empezamos a ver el desastre de país, era no nos representan, el sistema está podrido. No, amigo, los que la han liado son los tuyos. Entonces hay que señalar que evidentemente hay un problema de origen, evidentemente podríamos tener un debate filosófico, antropológico, pero que ahora los que se han llevado las chistorras son esta banda que está en Ferraz y que encima llevan la chapa de representar a los más desfavorecidos, ¿no? Segunda cosa, y termino. O sea, me parece bien el tema de las élites, con independencia de cómo concibáis las élites, pero yo creo que los políticos en democracia, que es un estado de opinión, son producto de la sociedad en la que viven, ¿no? Y hay un señor que escribió un libro hace poco, que a mí la verdad que me cae regular, pero que recomendaría el libro, que se llama Jano García, acerca de la democracia, que habla de esto, es decir, la sociedad española es responsable de que haya aparecido una persona como Pedro Sánchez, como Santos Cerdán, como el señor José Luis Ábalos. La sociedad española es no estoy yo convencido. Yo tampoco estoy convencido. Yo sí, porque en el fondo, estamos hartos de escuchar personas cercanas a esta trama, por poneros solamente un ejemplo, que dicen, no, pero si estos eran de derechas, pero aprovecharon su oportunidad. Entonces, a lo que voy yo es a una llamada de conciencias en la que todos nos miremos al espejo y digamos, eso digamos, oye, ¿y si pasase por delante este tren? Yo diría que no. Independientemente que hay que reformar muchas cosas. Es esto, es decir, algo malo hay en la sociedad española y en todas las sociedades occidentales, porque luego vamos a... En fin, iba a decir una barbaridad del presidente de Francia, luego, claro, vamos a ver el de las menores en Inglaterra con Starmer, tal. Algo nos pasa para que nuestras sociedades produzcan estas personas. Es decir, ok, con las élites, desde luego, elijamos mejor y formemos mejor a nuestras élites, pero mirémonos a nosotros. Sí, no, eso sin duda, Esther. Claro. Juanín, para que veas cuál es el nivel. Vamos ahora a hablar de mujeres, que esto es lo peor de todo, es que el tema del fiscal o la corrupción institucional, moral... No. Lo que le preocupa a la PSOE es cuando salen mensajes en relación a mujeres y prostitución. Vamos. Pues mira, hay unas cuantas perlas. Juanín. Sí, vamos a repasar la otra parte. Los mensajes de la trama PSOE, compilados por la Unidad Central Operativa, por otro lado, también están llenos de referencias o bien a mujeres con las que Ábalos mantenía una suerte de relaciones personales o íntimas, o bien directamente a prostitutas. Me ha encantado también cómo lo ha definido El Mundo, la voracidad incesante de mujeres. En uno de esos mensajes, por poner otro ejemplo, Koldo le escribe a su mujer, Patricia Uriz, en ese momento, quien realizaba múltiples encargos para la trama. Se refiere a Jessica Rodríguez, una de las mujeres que tuvo una relación con Ábalos. Koldo, necesito pulseras para la puta. Patricia, pero para la 1, ¿no? Koldo, sí. Y Patricia responde, para el día de su cumpleaños, nota, posible referencia a sobre o dinero, con las flores, sí o no. Y a partir de ahí, pues todo tipo de regalos y lujos para esas mujeres. Además es que la tenían con números, porque la 1 era Jessica. Bueno, es que se les cae el discurso. Ese es el problema. Claro. O sea, todo el discurso feminista y el discurso de ensalzar todas las virtudes socialistas, ¿no? Que es una contradicción en los términos. Que a ti te gustan las virtudes y a mí me gustan los contrapesos. Pero correcto. Y es que no soy virtuoso, joder, Julio, lo siento. No, yo tampoco. Entonces, pero al final, es decir, lo que tienes es, tú tienes un discurso construido sobre la base de una serie de eslóganes que es que se te están cayendo porque te lo desmiente. O sea, al final tú dices, la defensa del obrero, mentira. La defensa de la tal, mentira. La defensa del campo, mentira. La defensa de las mujeres, mentira. ¿Por qué es mentira? Porque tus actuaciones lo desmienten. No porque tu discurso lo desmienta, el discurso aguanta todo. O sea, yo me pongo delante de un micrófono a decir que voy a defender la igualdad de tal, pero luego cuando llega la hora de la concreta,
como se dice, pues resulta que hay una cosificación de la mujer y que hay una especie de conversión. Además, es que les da a todos por lo mismo, ¿no? Es que parece que siguen un guión que es el sobres de dinero, prostitutas y vida disoluta, y luego, bueno, pues las gambas y los langostinos. Julito. Pensaba que iba a Fresneda antes. Entonces bueno, me pues, pillado. Puedo. Vale. El orden de los factores no altera el producto. Puedo. A ver, hay una distancia abismal entre los valores y las virtudes. Los valores se exhiben, se muestran, uno se los cuelga de la pechera como si fuesen medallas, y las virtudes se encarnan, las virtudes se cultivan. Yo me temo que los dirigentes del Partido Socialista iban sobrados de valores, nos los restregaban a todos prácticamente a diario, pero muy, muy justos de virtudes. Quizá no necesitasen tanto el feminismo como la caballerosidad, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Efectivamente, hay una desproporción insultante entre la prédica del Partido Socialista, entre su discurso y las acciones concretas de sus miembros. Hasta el punto de que las acciones concretas de sus miembros desmienten el discurso. El discurso cae por su propio peso. Es un discurso que sus portavoces no encarnan, que sus portavoces no viven. Yo puedo estar de acuerdo con las reflexiones de los dirigentes socialistas sobre la prostitución, pero ¿qué valen esas reflexiones si no se viven? ¿Qué vale el discurso si no se encarna en un testimonio vital? No vale absolutamente nada. Ese es el gran problema del Partido Socialista. Al final nos ha traído un debate de los suyos, pero... Sí, la taberna fantástica. Yo lo que... A ver... Yo quería ahondar en lo que... Sí, no, pero ¿qué voy a decir de los comentarios estos? Porque son un horror. Yo quería ahondar en lo que... ¿No te han gustado ninguno? No, ninguno. Me parecen zafios, me parecen groseros, me parecen muy obscenos, sí. Sí, lo son. Lo son y no me gusta eso. No, claro, ¿a quién le va a gustar? Llámame puritano, qué sé yo. No. Define a quién los dice, efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me gusta tirar del hilo que ha dejado Hermenegildo acerca de... que esto es lo que verdaderamente les hace daño, ¿no? La polarización ha traído que el debate racional en los asuntos públicos haya muerto. Nosotros no debatimos ahora sobre si es mejor gestionar los servicios públicos a través de empresas privadas o directamente por el Estado, o si tenemos que tener un cheque escolar o subvencionar las escuelas, ¿no? Ese debate ha desaparecido porque les interesa llevarlo a un debate de tripas, de emociones, ¿no? Encima, con todo el infantilismo woke y tal, pues hemos venido a este desastre. Para los que piensen que quién es el culpable de llevarnos a este sumidero, pues yo os recomiendo ver el descuido de ZP con Gabilondo, famoso de nos conviene la polarización, o el apreteu de Quim Torra, este monstruo con forma humana, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué les hace daño a esta gente? No, que no vayamos a ejecutar los fondos europeos, no. Que haya habido un fallo no. Les ha hecho daño. En primer lugar, que recordemos que Guiguren está condenado por pegar a su mujer, el hombre de paz que inició el proceso de paz, el famoso y mal llamado proceso de paz. Que los aliados son todos unos cerdos y que se han dedicado a acosar y a tratar de acostarse con sus compañeras. Y cuando lo conseguían, pobres de ellas, resulta que les gustaba jugar a los médicos haciendo cosas un poco raras. Que el que le gustaba vivir en Vallecas, porque estaba rodeado de gente cerca del colegio público y al lado de inmigración, se ha comprado un chalet en uno de los pueblos más fachas de la Comunidad de Madrid, llevando a sus hijos a un colegio privado donde hay poca inmigración, salvo el que le sirve el café, el señor Pablo Iglesias. Que el tema de la prostitución les gustaba y sabían, fíjate, Tito Berni, el PSOE andaluz, José Luis Ábalos, que la protección de la mujer les importa hasta que hay alguien cercano a ellos implicado, como es el caso de Mónica Oltra. Eso es donde hay que hacer daño, porque cuando destruyamos esto volveremos a un debate racional, Dios lo quiera pronto, y tendremos un país mejor. Pero hasta entonces hay que atacarles ahí, hay que resaltar la enorme falsedad. Y si yo fuera periodista y tuviera delante los dosieres de la UCO, empezaría a buscar expresiones malsonantes, voy a utilizar un lenguaje woke, sobre minorías sexuales. Yo empezaría a buscar eso, empezaría a buscar algún tipo de uso peyorativo respecto a
minorías raciales, a este tipo de cosas, porque eso les va a machacar mucho más que digas, no, es que las infraestructuras tenemos un retraso de 30 años. ¿Que es lamentable? Sí, pero vamos a cargarnos a estos primero y luego volveremos al país a donde se merece. De hecho, Sánchez de su momento, cuando salió, perdonadme, acuérdate que hizo mucho hincapié. Estoy muy disgustado por los mensajes ofensivos hacia las mujeres. Claro. Mónica García pedían explicaciones no por la pasta, no, sino por eso. Sí. O sea, tampoco confundamos el escenario, ¿no? Es decir, vamos a ver, o sea, esto no les va a hacer caer el lenguaje no inclusivo, soez o vulgar. O sea, esto les va a hacer caer muchas más cosas. Les va a hacer caer su incapacidad para gestionar adecuadamente, o sea, es decir, hemos tenido recaudación récord y estamos con un déficit récord. Y eso es mucho más problemático que llamar a Jessica no sé cómo o regalarle no sé qué. Sí, es decir, es muchísimo más grave y además ellos lo utilizan porque mientras estamos con la epidermis del debate, que es verdad, yo estoy de acuerdo con Javier, que eso hace daño sobre todo en su electorado o provoca la desmovilización, que es lo que permitirá que haya movilización del otro lado, si no son imbéciles, para poder ganar unas elecciones. Porque claro, también lo que tú dices, los trenes pasan una vez y mientras pasa el tren, pues yo me dedico a hacer el idiota, ¿no? Que es lo que pasó en las últimas elecciones, ¿no? Voy a vender aquí la piel del oso y luego resulta pues, que el oso vivía en la calle Ferraz. Entonces, no nos apartemos de los verdaderos problemas. Estamos con un problema de ineficiencia, o sea, tenemos un incumplimiento por 3 años que consiste en no presentar una ley de presupuestos. Está habiendo gastos sin cobertura presupuestaria, está habiendo exacciones de impuestos y tipos impositivos, se están haciendo auténticas barbaridades por decreto ley. Es decir, eso es lo que corrompe a un país. Está tratando de eliminarse la independencia judicial. Está tratando de limitarse por vías directas y por vías indirectas la libertad de prensa. ¿O es que las campañas institucionales y el reparto del dinero público no hacen también que se callen muchas bocas? Cuando tú estás hablando de repartos de 400 millones de euros y tú empiezas a escarbar cómo se reparte el dinero de publicidad institucional, eso es muchísimo más grave que si se han ido de putas o se han dejado de ir de putas, que también. Pero es mucho más... No, pero yo estoy de acuerdo contigo que es mucho más grave eso, pero yo no sé la sociedad si capta... No, pero es que justamente, o sea, a mí lo que me preocupa es que estemos al final, es decir, te tragas el camello y cuelas un mosquito. Entonces, estamos con un problema de base, que es que se está descomponiendo económicamente y financieramente España, porque vamos a tener una crisis económica terrible, como tengamos como se dispare el déficit público, bueno, ya has hipotecado a todas las generaciones, a la generación Z, a la Y, a las que te dé la gana. ¿Por qué? Pues porque estás creando una estructura donde lo que te sirve es el mantenimiento financiero de tus votantes fieles. ¿Quiénes son? Lo ves por los segmentos de edad. Es decir, ¿quién vota al Partido Socialista? Pues personas de una determinada edad que están en una dependencia del presupuesto general, y eso es mucho más grave que todo lo demás. ¿Por qué hay que sacar a esta gente del poder? No porque se vayan de putas, sino porque están descomponiendo desde el punto de vista económico y financiero y están hipotecando el futuro de muchas generaciones. O sea, yo simplemente apuntar, y te dejo, Julio, que yo no digo que no sea grave, eso es lo grave de verdad, ¿no? Y podríamos hablar de 1000 problemas más, el absentismo laboral que se está disparando, un montón de cosas que verdaderamente hacen que el país esté en la situación que está. Pero yo creo que eso, siendo lo grave, no es lo que le preocupa a la mayoría de sus votantes. Y en esa miopía entre lo que ocurre de verdad, lo que es importante y lo que les preocupa, ahí es donde, es decir, no nos vale no bajar al barro a combatirles y quedarnos en un tema de gestión. Eso ya no vale. No nos da con eso para revertir la situación. Hay que bajar al barro, enseñar su hipocresía, su deslealtad, su absoluta inconsistencia y luego elevar el asunto a los temas. Partiendo de la premisa, además, de que buena parte del votante del Partido Socialista está fanatizado.
y a un fanático solo lo convences, si es que puedes convencerle a través de las vísceras. Yo creo que las dos consecuencias más nefastas de este gobierno son, primero, la prostitución, pero la prostitución institucional, la consagración de las instituciones del Estado a fines que no son los suyos, a fines impropios, es decir, la consagración de las instituciones del Estado al bien del partido político que gobierna, mejor, al bien de la persona que gobierna, al bien de Pedro Sánchez, lo hemos visto, lo hemos constatado en el caso del Banco de España, lo hemos constatado en el caso del CIS, etcétera, etcétera. No merece la pena alargar la enumeración porque todos lo sabemos. Y el segundo efecto más pernicioso de este gobierno es la depauperación del debate político. Estamos comentando corruptelas. El día a día del político de la oposición, el día a día del contertulio de turno, el día a día de los programas de análisis político es el comentario de corruptelas. No hablamos sobre nuestro problema de natalidad, no hablamos sobre la deuda infinita que les estamos dejando a nuestros descendientes, no hablamos sobre la precariedad institucional, no hablamos sobre inmigración, no hablamos sobre temas relevantísimos en torno a los cuales debería orbitar el debate público hoy. Nos dedicamos al comentario de corruptelas. Esas son las dos consecuencias más nefastas, la prostitución institucional y la depauperación absoluta del debate público. Pero fíjate, Julio, que estando contigo de acuerdo en esto, sin que sirva de precedente. Sí. Oye, qué bien no vayas se ha establecido un consenso. No me digas, no utilices esa palabra que empiezo a vomitar aquí sobre la mesa. Eso queda feo. Eso que decir, bueno, decir, vómito ya sabes lo que digo, ¿no? Es decir, voy un paso más allá. Es que yo creo que también hay una cierta deliberación, una cierta maldad en construir el debate en torno a eso. Porque primero, aquí hay una memoria colectiva muy corta y esto es, al final, pues... Y luego tienes una memoria colectiva corta y luego tienes una cierta tolerancia a determinados vicios privados. Es decir, al final, bueno, hombre, ¿quién no? ¿Quién no? Entonces ya con el quién no, pues ahí tienes todo lo que te venga por detrás, ¿no? Entonces, y ahí estoy totalmente otra vez de acuerdo. Es decir, mientras el Titanic se hunde, nosotros seguimos escuchando cómo toca la orquesta. Y la música de la orquesta, esos son los relatos de corrupción, que todo contribuye y que todo es muy importante y que todo es muy sintomático. Que si el software de una, que si la cátedra de la otra, que si la residencia fiscal de aquel, que si la furgoneta aparcada en no sé qué sitio. Que es epidérmico. Pero lo verdaderamente preocupante y grave es el suicidio colectivo de Europa como una civilización que ya va a dejar de ser como era si no se le pone inmediato remedio. Eso es mucho más grave. Lo otro, de verdad, y yo estaría, no iba a decir encantado, ¿no? Pero estaría dispuesto a tolerar todo ese tipo de corruptelas si en el fondo hubiera una determinación y una creencia firme sobre lo que es la defensa de unos valores te digo, de convivencia, no valores de virtudes individuales, que eso ya cada uno se las componga con su conciencia. Pero ¿qué es lo que está verdaderamente en peligro? Y yo estoy de acuerdo contigo, la natalidad, pero no por un hecho ya de decir cumplimiento del mandato divino, porque hay gente que no cree en Dios. Entonces, también es un problema de supervivencia de especie. Es decir, si tú al final muere más gente que nace, pues ya sabes cuál es el final. Eso es como si gastas más dinero del que ingresas. Hablando de natalidad. El tema del aborto, que ya lo hemos comentado aquí, que es la nueva cortina de humo, pero no es un tema de fondo, es un tema mucho más grave. Muchas veces dicen, es que esto lo sacan. Sí, a lo de Gaza también lo sacaban. Es que ya nos hemos arrellanado en la comodidad de la cortina de humo y a cada iniciativa del gobierno de Sánchez la motejamos de cortina de humo. Esto es muy grave. Esto tiene una carga de profundidad. Además, no es monopolio. Esto obedece a una instrucción mucho más global. Vamos a hablar lo ha hecho Francia. Francia, derecho constitucional. Entonces, y eso además, es lo que queremos. ¿Cómo se puede cometer la aberración de convertir un asesinato en un derecho constitucional? Es decir, ¿cómo se puede llamar derecho a algo que consiste en privar la vida, en acabar con un ser vivo que a mí me hace mucha gracia? Cuando la gente va a tener un hijo, entonces está con la ecografía y tal, no tiene ninguna duda de que es un bebé, de que se llama Pepe o Manuela o Marisa o Carmen o como quieras llamar, y resulta que ves ahí los piececitos y tal. Eso sí, cuando se trata a la hora de justificar, hablas de interrupción del embarazo y haces una cosa que es, ya lo hicieron los nazis y ya lo hicieron en todos los genocidios, que es deshumanizar
Es decir, es un conjunto de células, no es una persona, no hasta no sé cuántas semanas ahí no hay no sé qué. Es decir, o sea, resulta que cuando estás ilusionada y te has embarazado y cuelgas en Instagram todas las fotos de tu futuro niño, ya es un proyecto de hombre, un proyecto de mujer, o incluso ya le llamas, lo llamas tu hijo o tu hija, con lo que estoy perfectamente alineado y de acuerdo. Eso sí, cuando se trata de eliminarlo, ya has privado de su condición de hombre. Y luego otra cosa que a mí me parece más aberrante ya es que en la ecuación de la protección de bienes, de cuál es el bien jurídico protegido, o sea, resulta que en el caso del aborto, el bien jurídico desprotegido es la parte más débil de la ecuación. O sea, donde cuelgan todos los derechos y libertades, que es la vida humana, tú estás privando incluso de la posibilidad de llegar a ejercitar esos derechos y libertades. O sea, en nombre de la libertad te cargas lo más fundamental, que es el sujeto de esa libertad. Tal cual. Pues mira la que tenemos liada y el gobierno en tromba, ¿eh? Juanín, esto lo van a colar como un derecho constitucional. Sobre este asunto ha hablado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha afirmado sobre este tema que el registro de objetores al aborto pone en peligro varios textos legales, entre ellos, según ha señalado en la Asamblea de Madrid, algunos artículos de la Constitución española, y ha advertido de que en Madrid no se va a hacer una lista negra de objetores. Escuchamos. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Mire. Y tenemos también la carta de Feijóo, que si quieres... Bueno, es que la carta de Feijóo es para flipar. Es alucinante. Vale, pues vamos a ver la carta o mensaje que ha publicado en redes sociales Alberto Núñez Feijóo a raíz de toda esta polémica. Leo el primer párrafo sobre el aborto. Mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la, interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica conforme a las leyes. Lo que está en riesgo es que las familias puedan tener los hijos que desean porque el gobierno no les ofrece condiciones para hacerlo. Fresh. Increíble, lo de la carta de Feijóo es para flipar. Demoledor. Sí, bueno, pues eso es lo que... Voy a respirar un poco por en fin, no vamos a recibir burofaxes, ¿no? Lo sorprendente de la carta del presunto líder de la oposición es que evidentemente, da carta de naturaleza a un supuesto derecho al aborto, ¿no? Porque dice todas las mujeres que quieran, ¿no? No habla de plazos, no habla de motivos, no habla de nada, hay un derecho, y habla de que es un tema superado 50 años atrás, ¿no? Es decir, a nosotros nos ve como superados completamente, ¿no? En fin, en cualquier caso, yo, más allá del lamentable papel del señor Núñez Feijóo, comentar varias cosas. En primer lugar, suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Hermenegildo, pero añado más. Cuando se hacen encuestas a las mujeres que han abortado sobre las causas del aborto, año tras año, encuesta tras encuesta, la mayoría absolutísima de la causa es porque no tenían medios las mujeres, porque se vieron solas para afrontar ese embarazo. Entonces yo, a todo ese progresismo que se alegra de esta intencionalidad de poner al aborto como derecho en la Constitución, le pregunto, ¿qué pasa? ¿Que tener hijos es cosa de ricos? ¿De esto va? Claro. De que tener hijos es cosa de los que lo podemos pagar, ¿no? Con lo cual, curioso, desfavorecido. Segunda cuestión. Cuando miras las estadísticas, lo decía el otro día aquí muy bien Pedro Lecanda, hay una parte muy relevante de las mujeres que abortan que lo hacen muchas veces. Entonces, todavía se está discutiendo el síndrome posaborto, que a mí me parece una barbaridad que se discuta. Eso demuestra que todos estos que hablan no han hablado jamás con una mujer que se ha practicado un aborto, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que una mujer que es multireincidente en practicarse un aborto tiene un riesgo de salud grave. Grave, absolutamente empírico, comprobado por la ciencia, puede hablar con cualquiera de los ginecólogos, ¿no? Con lo cual, las mayores usuarias de los servicios públicos de aborto son aquellas que lo están utilizando como un método anticonceptivo. Con lo cual pone en riesgo no solamente la salud del embrión humano al que matan, sino de la propia madre, ¿no? Un 2 por 1. Enhorabuena. Pero claro, ¿qué ocurre? Que todo esto es una estrategia política para hacer dos cosas. En primer lugar, un banderín de enganche. Llaman a la movilización. Es decir, al final lo que Pedro Sánchez le está diciendo a su gente es: oye, que sí, que la he liado, que soy un desastre, que estoy con los nacionalistas y tal, pero si quieres el aborto,
vente conmigo. Por eso han dicho que sea un derecho constitucional, porque saben de sobra que no tienen los 3/5 para aprobarlo, pero precisamente por eso llamarán a la participación masiva de su gente. Bueno, y harán... Olvídate de todo lo demás. No. Vota por el aborto. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿En dónde queda el Partido Popular en todo esto? El Partido Popular queda en que no tiene proyecto político, en que están llegando a la discusión pública a un lugar donde el PP sufre. ¿Por qué? Porque no tiene una posición clara. Y entonces tú no puedes estar acostándote con Dios y con el diablo todos los días como lleva el Partido Popular con determinados temas 40 años y ya está bien. Y podíamos hablar del aborto, podíamos hablar de las lenguas cooficiales, podíamos hablar de multitud de cosas, de la reducción fiscal, de 25.000 cosas que están con una cosa o con la otra. Pues bueno, yo dentro de la tragedia me alegro de que esto esté encima de la mesa para que digamos, señores, ¿con quién? ¿Con Dios o con el diablo? Y esto es lo que sucede. Y ya por último, porque habéis sacado la palabra de moda, consenso. Yo crecí en un país donde la Constitución era producto del consenso. Querer legalizar un supuesto derecho absolutamente contrario al derecho natural y al bien común, con lo cual imposible que sea un derecho, en la Constitución, en contra de buena parte de la sociedad, donde se ha visto esto, ¿no? Lo digo para aquellos que aún defienden el patriotismo constitucional. Sobre todo, Javier... no, pero y termino, que ya he hablado un montón. Para todos aquellos que siguen defendiendo el patriotismo constitucional y que se levantan por la mañana y dicen que el monumento más bonito de Madrid es el que está arrumbado ahí al lado del Museo de Ciencias Naturales a la Constitución es un medio. ¿Y si mañana la cambian, qué? Claro, pero que la Constitución es una ficción. Joder, o sí, sea, pero como... que esto me hace... O sea, si esto triunfase, que me apunte... O sea, quítate, Otegi, que yo soy el primer anticonstitucional de España. Yo seré el primero. Yo ya lo soy, pero siempre. Oye, las leyes de Nuremberg eran leyes. Claro. Y las leyes que aplicaron los programas, el plan de exterminio de los judíos, sí. No, te estoy hablando no de los judíos, que eso... O sea, eso ya fue la conferencia de Wannsee en el 42 y eso ya fue un programa, ahí no hicieron falta leyes, ya se habían saltado la legalidad y tal. No. Las que hablaban de la esterilización y la exterminación de los que eran una carga para el rey. Tú hablas de los... bueno, tú hablas de la eugenesia, que la eugenesia no, perdona, que mataron homosexuales, pero no solo, tullidos y tal, sí. Pues pobres chicos. Esto nace que, oye, hay que decir, Churchill era partidario de la eugenesia. En Estados Unidos, la Estados Unidos democrática estaba a favor de la eugenesia. El nazismo bebe de los postulados eugenésicos. Los filósofos nazis, Rosenberg, etcétera, lo que beben de eso. Hablaban del Untermenschen, ¿no? El infrahombre. ¿Por qué hablo de infrahombre? Porque si es un hombre, no. ¿Por qué decían los Hutus que los Tutsis eran cucarachas y que había que exterminar las cucarachas? ¿Por qué cada vez que hablas, es decir, tú lo primero que haces es deshumanizar? Entonces yo deshumanizo y cuando he deshumanizado me resulta mucho más fácil, hombre, a nadie le resulta, tú dices a alguien, dice, no, vamos a ver, vamos a consagrar en el texto constitucional el derecho a asesinar al futuro hijo que llevas dentro. Oh, ¿pero qué dice usted? No, pero si es que es eso. Mira, Jorge Verstringe tiene una intervención se puede rescatar de las hemerotecas, donde sostenía lo que era la postura de Alianza Popular en aquel momento, y decía, nos oponemos al aborto porque es un asesinato. Y lo decía sin ningún tipo de... ¿Qué ha ocurrido? Y en esto yo creo que, perdona Jano, 30 segundos, no me voy a extender más. Es decir, la batalla cultural y la batalla ideológica la da siempre la izquierda, porque saben que las, entre comillas, conquistas sociales, que es volver hacia la caverna, el partido de la derecha, cualquiera que sea, se lo va a terminar tragando. Oye, en Francia, ¿quién ha posibilitado que se incorpore en la Constitución el, entre comillas, derecho al aborto? Le Pen. Podrá ser, ha sido Jean-Marie Le Pen. Martín Le Pen. Ha sido, es decir, solo ha habido 70 diputados de la Asamblea Nacional, en su mayor parte de los republicanos, que se han opuesto a la inclusión. Con lo cual, aquí a la hora de hacer esos distingos, es decir, esto es un tema muy serio. Yo creo que es un tema que se ha frivolizado mucho, es un tema donde a mí no me gustaría estar en la piel de los que han consentido con su pasividad y con su voto que se hayan podido ampliar
supuestos de asesinatos de futuros, o de bebés o futuros bebés de nasciturus, pero lo cierto y verdad es que hay un complejo de culpa y hay un complejo de inferioridad y hay una serie de complejos por el que no encuentras, llegado el momento de la verdad, o encuentras muy pocos dirigentes políticos que sean capaces de defender la vida. Sí, sobre la carta de Feijóo, yo creo que incurre en dos errores groseros. El primero es el positivismo, pero además el positivismo jurídico más chusco, más superficial. Sí, el que confunde ley y bien, el que confunde legalidad y verdad. Cree que lo que está bendecido por la ley es bueno por estar bendecido por la ley. Ese conforme a las leyes es devastador. Es devastador para cualquiera que se dedica a pensar la realidad y pretende hacerlo con un mínimo de rigor. Y luego incurre en el error del progresismo, con esto de la superación de debates, como si la historia se encaminase a una suerte de Arcadia, por rescatar el término anterior, y por el camino se fuesen superando debates. No, oiga, pues a mí me apetece regresar al debate de hace 50 años. Me apetece porque creo que es necesario y porque creo que el aborto es una aberración. No hay debates superados. No hay debates superados. Y el que recurre a la fórmula esa del debate superado, quizá lo haga porque no sabe dar razón de su idea. Quizá porque no sabe defenderla. Después, sobre el aborto en general y sobre sus defensores de todos los partidos. Se les suele llamar en el mundo anglosajón como pro-choice. Se les considera partidarios de la elección. No hay una neutralidad. Son partidarios del aborto. Quieren que la mujer aborte. Recordemos cuando Juan García Gallardo propuso en Castilla y León que las mujeres... ¡Oh, cuidado, vamos, qué reaccionario! Propuso que las mujeres pudiesen escuchar el latido del feto antes de abortar. Y reaccionaron como si hubiese propuesto un regreso, no sé, a la Inquisición. Que está la conferencia episcopal, decía que qué locura. Que la conferencia episcopal no. La COPE tampoco. De hecho, intervino Monseñor Argüello. Que tuvo que llamar para decir, os recuerdo que somos la COPE. No digamos la conferencia episcopal. Bueno, todos los que están ahí, el programa de Herrera, la campaña que le hicieron fue muy heavy. Que tuvo que llamar, como bien dices tú, Argüello, para decir, oiga, un momento, os recuerdo que se supone que somos católicos. No se defendió la postura de Gallardo. No se defendió. Institucionalmente la COPE defendió la postura de Gallardo. Yo no sé qué COPE escucharías tú. Yo la que puse no era esa. Pero bueno. Si sacaron un comunicado mientras las 10 millones de personas que escuchan a Herrera todas las mañanas escuchaban lo contrario del comunicado, pues... No fue un comunicado. No fue un comunicado. La COPE no es responsable de las opiniones de sus... No, ya sabemos, como en la entrevista Masaje a Zapatero de los días antes del... De todos modos, tampoco iría a hablar de la COPE. No son partidarios de la elección, sino partidarios del aborto, digámoslo cuanto antes. Es así de satánico, pero es así. Después, toda esta discusión debería sentarse sobre una premisa, a mi juicio, irrefutable, que es que desde el instante de la concepción hay una vida humana. No es una vida en abstracto, no es un puñado de células, es una vida humana. Menos desarrollada que la nuestra, pero una vida humana. Hay un cambio sustancial en el momento de la concepción. El paso de un espermatozoide y un óvulo a una vida humana. El cambio sustancial se produce en la concepción. Ni antes, ni después, ni mucho menos después. Ni en el parto, ni en la semana tercera, no. En filosofía, en metafísica, hay una cosa llamada cambio sustancial, que en este caso se produce en la concepción. Hay dos cambios sustanciales en la vida del hombre. La concepción y la muerte. Ninguno más. Y se produce efectivamente en la concepción. Y después el PP hace justicia a la concepción paródica del conservador, el PP, y en buena medida Vox también, porque Vox ha orillado la cuestión del aborto. Vox hace 5 o 6 años, su postura es más firme. De Feijóo no te la escriben. No te la escriben, pero ha orillado la cuestión del aborto. Y cualquier persona con un mínimo de sentido de la realidad debería hablar del aborto día sí y día también. Y yo confío en que las generaciones venideras recuerden a esta como una generación genocida. Genocida y eugenésica. Pero bueno, hacen justicia a la concepción paródica del conservador como aquel que conserva los logros, los avances sociales del progresista. El Partido Popular es un progresista con 20 años de retraso. Vox, en buena medida, es un progresista con 20 años de retraso. Si Vox defiende la ley de supuestos. Ley de supuestos que para un conservador de entonces era inconcebible, era inadmisible. Entonces, por favor, pensemos debidamente el conservadurismo, que el conservador no sea una parodia, que el conservador no se dedique a cuidar con mimo los logros, los avances sociales de esta gentuza.
Por favor. Yo no soy conservador, yo soy anarcocapitalista. Bien, lo sí, digo bueno, al que quiera ir, o paleolibertario, como te dé la gana. Como Me da igual. Milanso. Entonces, yo como defiendo la libertad, defiendo al sujeto de la libertad. Entonces, ¿sobre qué se ha sentado esta barbaridad del derecho al aborto? Primero, sobre una falacia. No existe libertad de elegir. O sea, aquí no hay pro-choice ni es elección, porque tú no puedes disponer de la vida de otro. Eso no es una elección. No es tu cuerpo, es un cuerpo de otro. Tercero, esto responde a un programa. Hay una organización llamada Planet Parenthood que consiste, o sea, que tiene en su agenda deliberadamente eliminar a los nasciturus. Cuarto, un negocio. O empezamos a mirar en el registro mercantil quiénes son los accionistas de abortorios como la llamada Clínica Isadora y en qué partido militaba. O vamos a ver en qué partidos militan quienes tienen directamente un interés pecuniario en que se practiquen más abortos. ¿Por qué no vamos a ese debate? ¿Y por qué no hacemos el análisis que están creando su cuenta de resultados sobre cuerpos? Mira, hubo un reportaje de la televisión danesa, Dinamarca, que no es nada sospechoso, que se escandalizaron porque en una clínica en Madrid un peruano que se llamaba Morín, que además tenía SIDA, que está prohibido por la ética operar con SIDA, se dedicaba a matar a niños con 9 meses. Cuando llegaban gestantes en avanzado estado de gestación, sacaban al niño y lo mataban directamente. Entonces, eso es lo que hay que poner encima de la mesa. Y lo demás es música celestial. Ni interrupción voluntaria del embarazo, ni palabras similares. Lo que estamos asistiendo es a una de las, yo creo que es la mayor aberración que ha habido en la historia de la humanidad. Fresney. 3 cosas rápidamente que me echa la bronca, Jano. En primer lugar, más argumentos de... Explica que es porque no llegamos al HD. Porque no llegamos, al HD. Que no habéis dicho al HD. Habéis dicho muchos argumentos a favor de la vida. Yo os doy otros más científicos. En primer lugar, científicamente es imposible que haya dolor si no hay vida. De hecho, por eso los límites del dolor con la consciencia. Bueno, pues hay muchos estudios hace mucho tiempo que demuestran que hay dolor fetal. Con lo cual, amigos, si el feto sufre es que está vivo. Siguiente cuestión. Una cuestión que tanto les gusta a los cientificistas, ¿no? El feto desde la concepción tiene un ADN diferente del de su madre. No es un herpes que le ha salido a la madre, es otra cosa completamente diferente. Pero continúo. Esto pasa lo mismo con la eutanasia, ¿eh? Os he hablado de las encuestas del aborto. ¿Sabéis cuál es lo primero que dice la gente que solicita la eutanasia? No que se quiere morir, que lo que no quiere es sufrir, que es muy diferente. Con lo cual, más cuidados paliativos y menos eutanasia. Y ya lo último, ya que vamos a hablar mucho estos últimos días de IVE, interrupción voluntaria del embarazo, yo os sugiero que nos grabemos todos las verdaderas palabras que se esconden detrás de estas iniciales, que son interrupción violenta del embarazo. He sido breve. Ha sido breve y conciso. Vamos a despedir ya, no sin antes dando gracias, porque este tema vamos a tener que abordarlo mucho más. Porque no queda aquí, ¿eh? Y además este es un debate, hablabas tú de la batalla cultural, que está perdido. O sea, no sé si sois conscientes que no está perdido. A corto plazo estamos fuera, ¿eh? O sea, esto no te lo compra tampoco en el espectro que se supone la derecha sociológica, bueno, pues que es para llorar porque habrá es nihilista. que ser inmensa minoría, pero habrá que seguir dependemos la verdad, guste o no guste, claro. Exacto. Pero la cuestión es verdad que este es un debate que ya verás cómo genera muchísimos problemas y el PP a esto sí que le hace un roto. Porque va a salir diciendo, porque la ley, bueno, la carta de Feijóo, o sea, es que tú la lees y te vas a llorar. ¿A quién se le habrá ocurrido? Es repugnante a Feijóo. Vamos a dar las gracias a nuestros socios, en este caso a María de Viana de Cega, que está en... Pues Viana Navarra, ¿no? No, es como el Galicia. Viana de Cega, ¿no? ¿En Valladolid puede ser? Valladolid. Madre de Dios, estamos hoy suspensos. Cerca de Simancas, por ahí, sí. Oye, el archivo que robó el Partido Socialista. Un conocimiento geográfico. Claro, es que Juanina viaja mucho por España. Sí, no, esto es portentoso. Y luego Ignacio Fuensalida. Hombre, el monasterio, hay un monasterio en Fuensalida, ¿no? Hay un palacio. Al lado de hay un palacio donde tienen las cortes de Castilla y León. De Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, sí. Pues yo... No lo sabía. Ignorancia absoluta. Palacio Fuensalida.
Pues la comparto. No lo sabía, ¿no? Bueno, que no pasa nada. Oye, O sea, reconozco que no. Ahí vive don Emiliano. Podría decir, hombre, claro. Lo malo es por eso no lo sabe. malo es no ser consciente de lo que uno ignora. Claro. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y ya no hay más. Hombre, pero yo estaba ya caliente. Esto es como la ¿Cómo que máquina de tragaperras. solo dos socios? Solo dos, Hermene, para que veas. Eso es nuestro final. Un erial, ¿eh? ¿No pone Miguel Rovira? No, Vale. hoy tampoco Oye, lo pone. pues Miguel Por lo Rovira que se sea. tiene que hacer socio. No es porque socio, hace- Es el único que no es. El único contertulio, ¿eh? No, ya... Qué barbaridad. No se te ocurra regalarle una taza. No hemos regalado nada. O sea, ¿qué le vamos a regalar? Se lleva cuando viene aquí Coca-Cola. Tendríais Pero hay que- regalos para los pero que socios, no se ¿no? la Sí, lleve, o sea, regalo, es como capaz socio. de, vamos. ¿Pero qué nivel de socio eres? Buf, Hombre, de tienes bronce. tienes un programa, ¿te parece poco? Es un regalo, tío, ya. ¿Te parece poco regalo? Y tazas propias. Que eso no todos los programas lo Me tienen. llevé una casa. Bueno, pues mira. ¿Tienes mira, una taza mira. de la taberna? Sí. Claro. Y no me la regalaste cuando la única vez que me invitaste, que ya no me has vuelto a invitar, claro. Primera y última vez. La primera y última vez que estuve. Y todo esto, venimos juntos. Sí. Era además con que- Lecanda y Crevi sobre la línea. Hablando sobre la propiedad, sobre la propiedad privada. Me divertí muchísimo, Estuvo porque claro, bien. como estos no creen en la propiedad, pues... No, yo sí creo en la propiedad. Creo tanto que pienso que debe estar distribuida, no concentrada en manos de una claro. oligarquía. Y que aprovecharte del No, esfuerzo vamos de a los demás. replicar el debate, que lo busquen, que está por ahí. Julito, nos vemos pronto y la taberna No en sé. un par de semanas, yo creo que está la siguiente, ¿eh? No sé. Pues pabila, Es porque sí. inminente. Si no, ya tengo el tema, tengo los... Vale. Me quedo un invitado si quieres venir sobre la guerra justa. Sobre la... Guerra justa. Pues me ha encantado. Sí. Pero vamos, yo voy a provocar, ¿eh? Ya sabes, ¿eh? Sabes que es para darle vidilla a tu programa, y si no aquello, macho, es una cosa doctrinaria y tal. Joder, macho. Hermene, es verdad que va a decir incluso, aunque Voy a- sea un aunque consenso, sea- va a decir lo contrario. Totalmente, porque es que hay que darle El vidilla. arte de la macho. sofística. me parece. Totalmente, me El parece. follonero de Big One. Exacto. Ojito, así Sí, empezó pues es Évole. verdad que... Pero no, en la última taberna hubo debate. Hubo Sí, debate sobre la hispanidad. sí, hubo. pues, Que la guerra- oye, que la guerra es un justa, domingo. macho. Oye, que no llegamos a la HD. Julito, Vale. nos vemos pronto. Fresni, lo Buenas mismo. noches. Hermene, lo mismo. Pues encantado. Oye, por cierto, tengo que confesar Confiesa. que la corbata es de Fresneda. Esto es verdad. Estaba Sí, esperando Es este verdad, es verdad. Se la Oye, roba la verdad es Fresneda que porque no la ha traído. es una buena corbata Fresneda. Y te la he queda bien, censurado ¿eh? al principio. Hombre, la percha, ¿no? Pero, Te iba a decir que la percha en mi caso hace mucho. pero yo le agradezco a Fresneda porque si no me hubiera privado de uno de los Sí. elementos esenciales. Sin duda, la gente Chaqueta negra, camisa blanca y corbata roja, primer ministro del SPD en Alemania. No, por Tal cual. favor. Ay, O sea, qué prefiero... granate. Mira, casi eso es tan Has malo vendido como más si a me hubieras Rusia. llamado democristiano. Qué horror. Qué horror. Esto es una vieja... Juanín, nos vemos el El lunes. lunes que viene estaremos aquí, si Dios quiere. Recordamos las votaciones para el premio iVox. Los que nos están escuchando en iVox pueden votar 2 clics. Esto es gratis, no hace falta estar apuntado. Es que el otro día un comentario ponía, y es que estoy en el extranjero, que no hay una urna, o sea, me refiero, es online. O sea, pinchas. En estas votaciones, si crees. No, No, pero para nada. es- Ay, es- bueno. no, como voy a creer, Vas a claro. hacer, claro. Pero, hombre, Salvo que ganes. no, tampoco. No, tampoco. ¿Pero qué no, gana? pero Big sí. One en libertad? No, o es sea, otro estamos, más es esto, que ¿eh? estamos nosotros y está pedazos de historia. Ya, Grande el maestro. Entonces, a Garín Grande el hay que maestro. votarlo. Sin Hombre, duda. a nosotros, si están aburridos y tal, y digo, pues venga, va, los voto. No, pero no necesariamente. pero esto ahí es el... Pero a Garín sí. Oye, hay O sea, la muchos clave es votar a muchos Garín. Amigo contendientes, con ¿no? razón o sin ella, Todos. macho. O sea, Muchos esto de contendientes, ya. siempre, ¿no? Sí, pero bueno, Claro. que si lo tienen a bien, ¿no? Pues oye, pues que nos voten. Lo bueno es que todos los podcasts de izquierdas ya están en televisión española, no entran en categoría. No, creo que sí hay alguno, ¿eh? ¿Sigue habiendo? Sí, me parece que sí, pero bueno, no lo tengo muy claro. Lo importante es que voten a Garín. Ah, Esto es lo perdón. fundamental y ya si pasan por ahí... Pero pues bueno, mira, el de con tus libertad. convicciones antidemocráticas, no salir elegido sería una bendición. A Motivo ver. de celebración, vamos. A ver, estos premios, la realidad es que estamos desde hace ya tiempo ahí apuntados, desde que empezamos, pero nunca les hemos hecho caso. Y Garín dice, yo quiero ganarlo. Y yo, pues hombre, pues si Pues Garín sí, lo quiere es que ganar, además no lo le hacemos merece. caso. Lo Lo merece y claro. de vez en cuando el pueblo vota bien, no siempre vota mal. Claro, fíjate, esto también puede Bueno, es ser que no es cierto. pueblo. Bueno, esto una es élite, una es una élite tal, cultural. Bueno, oye, que no Nicho. llegamos al HD, votennos y gracias. Nosotros regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Libertad Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.